Hola, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos. Bueno, empezamos un poquito antes ahí. Así que mientras se preparan, vamos a estar con esta música sonando. Y bueno, vaya a buscar su agüita, su café. Confírmenos bien que se está escuchando bien, eh, porque ahí estamos ya comenzando este tiempo de la hora dorada. Hola Vivianita, ¿cómo estás? Qué gusto ubicarte, ahí estoy leyendo los comentarios. Qué gusto tenerlos ahí. ¿Han escuchado esta canción? Hola Karime, estuve viendo unas clases tuyas en la mañana. Con mi hija estuvimos viendo la clase de los niños de la casa del padre. Qué bueno fue verte ahí. Espero que estén súper bien. Fernanda Cuña. Viviana, ¿no se escucha? A ver. A ver, ¿se escucha bien? Súper bien, ya. Ya, ahí tienen que avisarme ustedes, ¿ya? Hola Fer, vecina, ¿cómo estás? Vamos a empezar también el live en un rato más, todavía no lo comenzamos, en Instagram. Así que estamos esperando un poquito a que nos conectemos todos y vamos a comenzar. Espero que estén súper bien. Fer, entonces, Mike, me imagino que está contigo. Me imagino, Fer, que Mike está contigo, ¿cierto? Sí, hola otra vez. Oye, quiero honrar a mi esposita hermosa, que ella hace todo esto. Ustedes no vieran ahí cómo se mueve ella y va haciendo cada una de las cosas que usted ve aquí. Cada vez estamos un poquito mejor, el lugar cada vez se ve más lindo y yo le doy gracias a la Narita, que está tras bambalinas. Ella trabaja así como hormiguita, hormiguita, para que todo esto salga y muchas de las cosas que están acá no saldrían si es que ella no está. Así que le doy gracias a Narita, que sé que estás ahí publicando, ¿cierto? Y dándole like y también respondiéndole a ustedes. Así que bueno, sí, estoy desabrigado porque acá en Colina hace calor. Tengo un sol aquí, realmente es como la hora dorada, hace calor acá. Así que, y me han dicho que es más caluroso, así que yo creo que mis vecinos me pueden confirmar que es más caluroso. Ayer mostraba, espero que me traigan un cafecito que me regalaron. Tengo una vecina que es la Sandrita y el David, ¿cierto? David Falcón y Sandrita Plet, que nos están auspiciando con café. Así que les doy gracias. Y los que vienen aquí en Colina, cómprenle café a la Sandrita. Ahí tiene su pequeño emprendimiento, pero ella, la Sandrita Bled, nos ha traído café y ese dice que es su aporte, ¿cierto? Es nuestra auspiciadora por todo lo que estamos haciendo. Así que bueno, gracias. Gracias también a toda la gente de alrededor y Dios que ha abierto caminos para nosotros acá, en este tiempo. Así que bueno, Javiera Ruiz, los que estén conectándose de otras ciudades avisen siempre, ¿ya? Bueno, sé que la Karime está allá en Temuco, pero avisen siempre para que podamos llegar y saludarles bien. Carolina Acevedo, de Santiago, bueno, saludo a tu esposo también. Eh, Valentina Carolina, sí se escucha, dice, Valentina Carolina, no sé de dónde Carolina, debería ser de acá también, ¿cierto? Alvial, me imagino que te conozco, ¿cierto, Caro? Bueno, ahí estamos conectándonos ya, todavía no vamos a entrar en Instagram, así que sigamos conversando nosotros, porque Instagram da como una hora realmente para hacer un video, un live. Sí, está Mike, entonces saludos Fernanda, Mike. Lucila Urbina también, los saludamos. Ramón Elizondo también, Natalia Medina Nati, nuestra héroe. Ella es una enfermera linda que ha estado trabajando súper, ¿cierto? Su amado novio David son buenos amigos y ella ha estado trabajando harto en este tema de la pandemia. Estuvimos orando por una
compañera de trabajo de ella, Nati, espero que ella haya salido ya, espero de todo corazón, estaba súper complicada su compañera de trabajo. Así que, bueno, te saludamos. Jen Pinares, avísenos de dónde se conectan, ¿recuerden? Vinca López, Vinca, mi corazón contigo, hace poquito Vinca perdió a su papito, no por COVID, pero perdió a su papito, así que Vinca, todo nuestro corazón ahí, y condolencias para tu familia. Verónica Seba, qué bueno verte, Verónica. Ángela San Martín, siempre se conecta, Los Ángeles creo que es Ángela, o Laja, ¿cierto? Sol Aguirre desde Valdivia se está conectando. Patricia Domínguez, Patricia se está conectando desde Lima. Qué bueno, Patricia, tenerte. Mónica Rojas, desde Santiago, me imagino. Bueno, ahí, vaya diciéndonos si es de otro lugar, ¿ya? Feliz de estar con ustedes, ya estamos a un minuto para poder comenzar. Recuerde, traiga su agüita, vamos a hablar de un tema interesantísimo. Se abrió un tema más, una serie más para nosotros. Yo creo que este tema tendríamos para conversarlo mucho, pero bueno, va a ver que este tema es súper, a mí me emociona, en mi corazón realmente me encanta este tema, y creo que Dios está haciendo cosas fuertes también. Catherine Fuper, no sé de dónde se conecta Catherine, Félix Lorenzo, no sé, avísanos. Nosotros estamos aquí desde Colina, compartiendo un poquito, un tiempo, lo que nosotros podemos dar, una palabra de Dios. Mike Gamazo, ¿cierto? El esposo de Fer. Bueno, sigue Adolfo Himer, qué lindo verte. Martita González, Martita querida, bueno, oraciones por Martita. Martita es nuestra amiga ahí de Las Condes, que ha estado solita en este tiempo, con su perrita La Pola. Bueno, la conocemos, tuvimos la hermosa satisfacción de llevarla a Cristo, a ella y a su esposo, que ya falleció, Hernán, y ahora está solita. Así que orando por ella, ¿cierto? Esta pandemia, esta cuarentena muchas veces afecta a nuestros amiguitos de la tercera edad, y Martita, te queremos mucho. Un saludo acá, y todo el grupo vamos a estar orando por ti. Bueno, siguen las conexiones, siguen subiendo, y ya estamos a punto, vamos a entrar nosotros entonces ahora. Guillermo Cifuentes, Pastor Guillermo, desde Lima, desde Laderas, me imagino que estás en Laderas todavía. Dios te bendiga mucho. Pamela Jarabrán, ahora estando en Chile. Sí. Cristian Espinosa. César Martínez. Ah, César, qué bueno tenerte, qué lindo con tu hijo. Bueno, César, pues no vamos a hablar detalles, pero César, Dios te bendiga muchísimo. Por ahí nos contactamos en la semana. Pame Ramírez también. María Luisa Vázquez, como siempre. Bueno, vamos a comenzar, vamos a abrir el live de Instagram ya. Así que ahí ya vamos a estar saliendo en vivo. Bueno, hola a todos los amigos de Instagram también, y a los que están en Facebook Live. Estamos conversando esta hora dorada, con realmente un sol dorado, un lindo sol aquí en Colina, y estamos comenzando este tiempo para poder compartir con ustedes una palabra de Dios. Ya los de Facebook Live ya tienen su agüita, su cafecito, así que le invito a usted también que se ponga cómodo, y vamos a estar compartiendo este tiempo una palabra, un tiempo hermoso que ha puesto Dios en nosotros, que es la hora dorada. Bueno, como comenzamos y como hablamos hace ya harto tiempo en esto, no sabíamos lo que Dios estaba haciendo, en el sentido, estábamos simplemente queriendo poder apoyar en la cuarentena con una palabra, con oraciones, y eso hemos estado haciendo consecutivamente, pero Dios le ha gustado mucho esto, y Él sigue dándonos y dándonos y dándonos y dándonos. Ahí saludo a todos los amigos de Instagram que están saludando, los que se están conectando. Paola Ardiles, qué lindo conectarte, qué lindo verte por acá. Dios les bendiga mucho, y estamos compartiendo la hora dorada. La hora dorada, y aquí voy a hacer una aclaración desde principio, ¿cierto? Aclarar las frases polémicas. Hay gente que me ha preguntado, José, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es una iglesia? ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? No, honestamente lo que estamos haciendo es compartiendo nuestro corazón, compartiendo de lo que nosotros podemos dar, compartiendo, ¿cierto? Y haciendo lo que Dios ha pedido en este tiempo, que es dar. Más que pedir algo, es dar. Nosotros tenemos mucho que dar. Anoche tuvimos un programa precioso. Si lo que no lo ha visto, vaya a la página y véalo, donde entrevistamos una pareja que en medio de una crisis también, ellos se pusieron a dar, y Dios ha hecho maravillas. Y a un amigo también, ¿cierto? Esta pareja era Marcelo y Caro, ¿cierto? Y por el otro lado está Andrés Díaz, que también, pasando una necesidad, ellos se plantearon dar, y dentro de sus profesiones, dentro de su alcance, empezaron a dar, y se generó algo increíble. Lo que produce el dar simplemente quiebra,
¿cierto? Todo lo que está pasando en este tiempo, el temor a no tener, el temor a que nos falte, el temor a que nos enfermemos, todo ese temor se corta cuando nosotros enfrentamos y damos. Así que eso hemos estado haciendo para toda la gente que pregunta. Hay gente que pregunta, José, ¿esto es una iglesia? No, 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 no es, no, Dios no nos mandaba a hacer eso, por lo menos hasta este momento no. Hemos hecho un libro, que ese libro ya está, está listísimo, está que sale, esperamos que salga a fines de este mes ya, el libro ya publicado, ¿cierto? En Amazon y también en ebooks de Apple. Y también queremos tener algunas copias duras, así que el libro ya está en la parte editorial, así que estamos contentos que ya están trabajando en eso, y pronto podremos mostrar el libro. Y por otro lado, la ONG, que hemos estado trabajando y que Dios nos estaba animando mucho en eso, la ONG Amarás, que solamente ahora falta, estamos en el trámite del RUT, ¿cierto? Y su cuenta bancaria como ONG, para poder catalizar ciertos beneficios y ayuda a la gente que está en necesidad, y también a las personas que tienen proyectos, que siendo hermanos de la iglesia tienen proyectos y no tienen esta cobertura jurídica, ¿cierto? Una persona jurídica que los acompañe. Así que en ese sentido estamos haciendo esto. Y ahora, la hora dorada. A ver, dejen profetizar más que cualquier cosa. Cuando le pregunté a Dios, porque les digo, amigos me han preguntado, hay personas que se preguntan y dicen, José, ¿y qué es esto? ¿Es una iglesia? José, ¿qué? Miren, no, yo creo que esto es un mover. Realmente lo que tenemos claro que es un mover interdenominacional, no es una denominación. Es un mover interdenominacional, este mover está dado para poder entregar una palabra de Dios y para entregar lo que gente necesita hoy día, así que de cualquier denominación, de cualquier lugar, usted puede tomar esto y se le sirve, ¿cierto? Como dicen los peruanos, chaparlo, como decimos nosotros, agarrarlo, ¿cierto? Y poder hacer lo suyo para poder bendecir a otros. Nosotros queremos bendecir el cuerpo de Cristo. Esto para nosotros es un mover virtual. Esto es un mover donde podemos alcanzar diferentes lugares. Hemos estado llegando a Ecuador, a Argentina, a Perú, ¿cierto? En Estados Unidos también nos están viendo, en Holanda nos están viendo diferidos, ¿cierto? En España nos ven y nos escriben, en Chile de diferentes lugares. Entonces queremos dar y que esto siga así, como un mover. Si un día Dios nos dijera, José, que esto es una iglesia, no creo que fuera una iglesia, yo creo que seguiría siendo un movimiento. ¿Por qué? Porque este es un mover de iglesias. Tú eres iglesia, yo soy iglesia, cada uno de los que se conectan. Muchas veces, más de los 1000 personas que ven este programa en algunos ciertos de sus episodios, muchas veces son movidos, y ese es un mover de iglesia. ¿Por qué? Porque usted es la iglesia y usted se está moviendo, pero ahora deje de sacarlo en algo. Dios sí me dijo algo cuando le pregunté esto, Señor, ¿qué es esto? Sigue siendo un movimiento, pero quizás tú levantes una iglesia. Sí, quizás tú llegues a levantar una congregación. ¿Por qué? Porque estas palabras animarán a personas que tienen llamado. Animarán a personas que tienen un llamado en su corazón. Animarán a personas que tienen un llamado hace mucho tiempo de Dios esperando que alguien lo respalde. Pero realmente el principal llamado que tenemos es de parte de Dios. Así que yo sí creo que de este mover van a salir congregaciones. Este mover de iglesia, o sea, este mover tuyo, mío, van a salir congregaciones, van a salir personas juntándose con otras, levantando grupos y haciendo esto, ¿cierto?, como una enseñanza, y así como nosotros estamos dando, ustedes van a creer al llamado de Dios y se les van a empezar a entregar esto, y sí van a nacer congregaciones de esto, claro, porque en cualquier lugar del mundo donde haya 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. ¿Ya? Así que va para usted, no para mí. Así que es de usted la pelota, usted la juega. Pero bueno, vamos a lo que queríamos hablar en este tiempo. Seguimos saludando a la gente que se conecta, ya van bastantes conectados. Moisés Escobar y muchos conectados ahí, así que bueno, les saludo. Y empecemos a hablar un poquito de la fe. La importancia que tiene el haber aprendido a escuchar la voz de Dios en el desierto, que fue lo principal que conversamos anteriormente, y aquí deja ser un punto. ¿Por qué conversamos un tema y avanzamos con este? Porque muchas veces, semana a semana, de estar escuchando diferentes temas, uno el domingo, otro el miércoles, diferentes personas compartiendo, muchas veces quedamos totalmente dispersos y no alcanzamos a cerrar ningún tema. Realmente lo que necesitamos hacer es conversar un tema y conversarlo bien. Conversar bien, ¿cierto?, lo que Dios nos está hablando y que lo maduremos, ¿cierto? Lo comamos bien, lo digiramos para poder llegar y ponerlo en práctica. Es por eso que estamos compartiendo temas y no estamos compartiendo simplemente un sermón, ¿cierto? Un sermón de domingo, no, un tema. Y seguimos con este tema y seguimos profundizando. La idea es que usted vaya tomando lo que Dios le hable, el Espíritu le hable, ¿cierto?, acerca de esto, y lo puede utilizar, y nosotros seguir entregando. Entonces, desarrollaremos un tema que se llama la fe. Y la fe, es muy profunda. Cuando empecé a revisarla esta semana es profundísima. Y por eso decía, va a ser una serie. ¿Por qué? Porque la fe es algo que no es solamente esta fe inicial que tenemos, esta fe salvífica,
que explicaremos de qué se trata, sino que es una fe mucho más profunda. ¿Ya? Entonces, empecemos a entender esto. Primer punto, la importancia de haber aprendido a escuchar su voz en el desierto es reconocerla y seguirla. O sea, lo primero que Dios quiso hacer es que aprendiésemos a escuchar su voz. Y así como pasaron en relación con Dios en el desierto por tantos años, bueno, lamentablemente esos años no fueron, ¿cierto?, los que Dios quería que pasaran, pero pasaron bastantes años por lo menos para aprender a reconocer su voz. Y así como usted y yo reconocemos la voz de nuestros hijos, de nuestra esposa en casa, la idea de una relación es que aprendamos a conocernos y aprendamos, ¿cierto?, a seguir esa voz. La voz de Dios, ¿cierto?, que escuchamos nosotros y que usted la reconozca, lo primero que prueba, si tiene para anotar, lo primero que prueba que usted escucha la voz de Dios es que es hijo. O sea, si no fuera hijo, si no fuera oveja, no podría escuchar esa voz. Es por eso que Cristo en un momento se confronta a los fariseos y le dice, no, ustedes no conocen a mi Padre. Si le conocerían, sabrían quién soy yo. O sea, lo primero que hacemos nosotros al aprender a reconocer la voz de Dios es a reconocer que somos hijos. Eso decimos, oh, soy hijo, soy oveja. Le aprendí a escuchar. Y es por eso tan importante que nosotros aprendamos a reconocer su voz. Por eso es tan importante salir de estos dilemas de, ¿me está hablando el diablo? ¿Me está hablando Dios? No podría haber confusión si tú estás en una relación con Dios. No podría. Es más, hermano, si tú estás en esa complicación, no sabes si te habla el diablo, si te hablas tú o si habla Dios, wow, aquí hay un problema de relación con Dios. Cuando tenemos un problema de relacionarnos con Dios, muchas veces lo hacemos simplemente a través de un libro, muchas veces a través de una congregación, y no lo hacemos directamente, y eso nos hace no reconocer su voz. Algún día estaremos tratando quizás un tema como escuchar la voz de Dios, ¿cierto? Cómo reconocerla bien. Pero en este tema, lo primero que estamos hablando de la fe. Lo principal que nos enseña el desierto es cómo escuchar su voz. Después, si seguimos su voz, o sea, a ver, aquí, escuchar su voz es una cosa. Lo otro después es obedecerla, ¿cierto? La escuchamos, después la obedecemos. Ahora, después de obedecer, seguir su voz. Seguir a quien nos está hablando nos va a hacer un día encontrarnos con Él. Y ahí ya vamos a una locura. Acuérdense que estamos tratando este tema de lo que es la transformación. Entonces, en lo que es la transformación, en un momento tenemos que entender que nosotros no fuimos solamente llamados a escuchar su voz, fuimos llamados a verle. Si las cosas que hace Jesús y las hace delante de la gente, son cosas que nosotros podemos hacer. Entonces, la idea y el desafío que tenemos al aprender a escuchar la voz y seguirla es encontrarnos con quien está hablando. Y al encontrarnos con quien está hablando con Él. O sea, nosotros debemos aprender a identificar a Dios, a ver a Dios. Y es por eso que Jesús en un momento dice, yo no hago nada que no vea hacer a mi Padre. Él está viendo al Padre. Él no está solamente escuchando. Él no está teniendo una relación solamente de oído. Él está escuchando a Dios. Y es por eso que dice que yo no hago nada que no vea hacer a mi Padre. Él está viendo. Entonces, lo que nos tiene que llevar a escuchar su voz es a seguirlo y a encontrarnos con Él. La restauración de la situación del jardín donde nos escondemos, ¿cierto? El Hijo vuelve al Padre. Acuérdese esto. Escucharon la voz de Dios y se escondieron. Esto tiene que ser la reversa de eso. Al escuchar la voz de Dios, nosotros no deberíamos escondernos nunca más. ¿Por qué se escondió Adán y Eva? Se escondieron por el pecado. Escucharon su voz y se escondieron. Es que escuché tu voz y tuve vergüenza. Es que escuché tu voz y sentí que había pecado, ¿cierto? Entonces, muchas veces lo que pasa con nosotros como cristianos es que escuchamos su voz y nos escondemos. Escuchamos su voz y no nos queremos enfrentar. En este tiempo, aprender a escuchar la voz de Dios nos tiene que llevar a salir fuera de nuestro escondite, a dejar de escondernos, a dejar nuestra vergüenza de lado y encontrarnos con Él, porque Él viene a restaurar lo que era el jardín del Edén. Él salía a hablar con el hombre y se encontraba con él, ¿cierto? Adán, Adán, ¿dónde estás? Lo que tiene que ver usted ahí es la relación cercana que había entre Adán y Dios. Eso significaba que hoy día Dios saldrá, ¿cierto? En esta nueva relación contigo, en esta relación, ¿cierto? De conocerlo en el desierto. Él saldrá a conversar contigo. Y tú ya no solamente escucharás su voz, sino que le verás. ¿Cómo me afirmo de esto? Acuérdese de la revelación progresiva de Moisés y Josué en ese lugar. En ese lugar es donde Moisés veía cara a cara a
a Dios. Ya no era una zarza ardiente, ya no era la relación, ¿cierto?, con humo, fuego y milagros. No, era una relación cara a cara. Realmente lo que Dios quiere restaurar con nosotros en este tiempo, al haber salido del desierto, al poder enfrentar esta nueva tierra de conquista, Él es encontrarse con nosotros. Con el primero que se encuentra Josué, cuando llega al campo de enemigos, es con el comandante de los ejércitos de Dios, o sea, se encuentra con Jesús. Cuando nosotros caminamos a hacer su voluntad, cuando nosotros oímos su voz, cuando nosotros oímos su llamado y escuchan a las personas que tengan un llamado pastoral, misionero, algún llamado al ministerio, cuando nosotros oímos y seguimos el llamado, le veremos a Él. Si tú estás diciendo, Señor, yo quiero verte antes de obedecer, imposible. Al escucharle, ¿cierto? Oirás, obedecerás la voz, seguirás la voz y te encontrarás con Él. Entonces, en esto, el llamado, ¿cierto? Escuchar su voz es para seguirle, para estar ahí con Él, tal como lo hizo Moisés en el desierto, ¿cierto? Después viene su voz. ¿Qué es su voz? Su palabra. Su palabra, y aquí podemos entrar en temas profundos, su palabra escrita, la palabra inspirada, ¿de qué se trata? Su voz es simplemente su palabra. Por su palabra fueron creadas todas las cosas, ¿cierto? Por su voz fueron hechas todas las cosas. Lo que estamos conociendo es esa voz viva. ¿Quién conoció a Josué? Es Jesús mismo. ¿Quién es la palabra? Es Jesús. ¿Quién es el logo, según Juan? Es Jesús. Recuerde que este programa trae una revelación profunda de quién es Dios. Estamos hablando ya de transformar nuestra mente. Ya pasamos el periodo de esclavitud, ¿cierto? Egipto. Nos fuimos al desierto, a esta relación, restauración, sacarnos de ser esclavos, y ahora vamos a la tierra prometida. Esto nos lleva a un lugar diferente que es revelación. Entonces estamos hablando de escuchar su voz, pero ¿qué es su voz? ¿Qué es su palabra? ¿Y qué es su palabra? Es Dios. Dios es la palabra, ¿cierto? Él es el logo, él es el que estaba desde el principio. Cuando realmente hablamos de escuchar y de ver, estamos hablando de escuchar a Jesús, es de ver a Jesús. Él es su palabra, Él es la palabra viva. Entonces, cuando estamos hablando de esto, nos encontramos con esa palabra hecha carne, y este es el fin de esta relación. El fin es volver a encontrarnos con Dios. El fin es restaurar esta separación que existía del hombre por causa del pecado en el jardín de Edén. Eso se generó ahí un vacío, se generó un abismo. ¿Quién lo vino a llenar? Jesús. ¿Con quién nos encontramos cuando escuchamos su voz? Con Jesús. Es la palabra hecha carne. Nosotros fuimos llamados a encontrarnos con Él. Entonces, ¿qué pasa con Jesús? Él se anticipa a nosotros en la conquista. Él va delante de nosotros. Es como ese fuego que va delante del pueblo, ¿cierto? Y se mueve. Es como ese Jesús que está antes de que llegara Josué ahí, está cerca de Jericó, ¿cierto? Para ese ataque. Es ese Dios que se anticipa a nosotros. Él es este Jesús activo, este verbo activo que antes que estemos nosotros está Él ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos llama a la conquista, Él ya está ahí adelante. Por eso Él nos llama. Él dice, ven. Nos dice, anda, vaya. Acuérdate lo que le dice a Moisés, sal de la tierra prometida, o sea, de la tierra de tus padres a la tierra que yo te mostraré. Esa tierra Dios ya la conocía. Él estaba allá. Él no te llamará a ningún lugar donde no primero ha estado Él. Lo repito, Él no te llamará a ningún lugar donde Él no ha estado antes, donde no ha ido antes Él. Él te llamará al lugar que conoce. Él te llamará desde el lugar de conquista. Él te llamará porque Él ya se situó en el lugar. Él estará en el lugar y te dirá, hey, ven, ven. Ese es llamado. Lo otro sería simplemente empujarte, ¿cierto? No, Él te está llamando porque Él ya llegó a ese lugar. Entonces, Él va delante de ti. ¿Qué tengo que temer? Él ya está en ese lugar. ¿Qué tengo que temer? Y aquí está claramente el llamado de Jesús a Pedro en el bote. Él ya está en el lugar de la tempestad. Él está parado en ese lugar. La seguridad que tiene Pedro con ese llamado es que está Él ahí. Cuando nosotros caminamos a la tierra prometida, lo primero que tenemos que asegurarnos es que esté Él ahí, que Él nos esté llamando. Eso es lo primero que hacemos. Señor, ¿estás tú ahí? ¿Cierto? Como Pedro decía, Señor, si eres tú, llámame y yo voy. ¿Cierto? Entonces, eso es como, Señor, tú me estás llamando a hacer ese negocio, Señor, tú me estás llamando a levantar este ministerio, Señor, tú me estás llamando a hacer esto. Si no, simplemente confírmame, llámame y yo voy. Este es el llamado que esperamos y es por esto conocer su voz, aprender a conocer su llamado para seguirlo a Él. Entonces,
Él nos llama desde lo desconocido, desde lo que nos da miedo. ¿Por qué? Porque todo lo desconocido nos tememos. Tenemos temor a lo desconocido, tenemos temor a lo que no podemos ver, tenemos temor a la incertidumbre, pero Él está parado sobre ese lugar de miedo y Él nos da seguridad. Si Él te está llamando, puedes avanzar tranquilo. Total, ahí está Él, ¿cierto? Características de su voz, Señor. Su voz es la garantía que tenemos sobre nuestro futuro, es como un seguro de vida. Yo decía antiguamente, Moisés tenía un seguro de vida, ¿cierto? Era inmortal hasta cumplir todo el propósito de Dios, y fue así. O sea, era súper terrible y arriesgado acercarse a un faraón tan poderoso. Egipto, ¿cierto? Una nación poderosa en aquellos tiempos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me enfrento a este ser poderoso? Había una palabra de garantía, y era la palabra de Dios. Yo te he enviado, tú irás, ¿cierto? Y cuando Moisés le dice, Señor, ¿y qué garantía tengo que esto será? Es que tú volverás a este lugar. La garantía, cuando Dios está diciendo, tú volverás, quiere decir, tienes un seguro de vida para todo el viaje, porque yo estoy contigo y aquí me voy a encontrar yo contigo. La palabra es viva, la palabra te acompaña, la palabra te asegura. Si Él te dice, vas a ese lugar, es porque Él va contigo. Y cuando Él está diciendo, vas a ese lugar, es porque nadie te podrá hacer frente. Es porque a ese lugar llegarás, simplemente asegurado por ¿quién? Por Él. Entonces, cuando nosotros recibimos una palabra, realmente es nuestra garantía. Realmente el recibir la palabra ya es un descanso. Por eso es importante escuchar su voz. Por eso es importante saber que Él nos habló. Porque esa palabra es nuestro seguro de vida, es nuestra póliza. Nosotros cuando tengo una palabra, no, viene enviado por Él. Esa palabra, esa póliza nos abre toda puerta. Esa póliza hace que todos los enemigos simplemente se postren. Esa póliza simplemente hace que todos huyan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos envió Él. Esta póliza de vida es la palabra divina, es la palabra que sale de Él, ¿cierto? Entonces, cuando usted recibe una palabra, tómela, chápela, decimos los que hemos estado en Perú, Daniel Santiesteban que está escribiendo ahí, ¿cierto? Nosotros los que hemos escuchado, ¿cierto? Chapamos, tomamos esa palabra, ¿por qué? Porque esa es nuestra garantía. Si Él dio la palabra, vamos con Él, ¿cierto? Si no dio la palabra, ni se mueva. Así como me dice, si tú no vas conmigo, yo ni me muevo de aquí. Así que en este caso, la palabra de Dios, su característica es la garantía. Recuerde, voz en el desierto, la aprendimos a escuchar, la aprendimos a obedecer. Cuando las obedecemos, nos encontramos con Él. ¿Quién? La palabra, Jesús. Nos estamos encontrando con Él, le conocemos a Él. Y cuando le conocemos a Él, Él se está moviendo al campo del enemigo, al campo de batalla, y de allá nos llama. La palabra es una garantía, es un seguro de vida, es una póliza que nada nos podrá hacer frente, siempre que nos haya llamado Él. Lo segundo, nos llama por nuestro nombre. ¿Saben qué? Muchas veces iglesias, congregaciones están acostumbradas a estar numerando personas, le encanta numerar personas. A Dios le encanta nombrar personas. No le gusta numerar, le gustan los nombres. Y es por eso que Él nos llama por el nombre. Él no nos dice no sé, al miembro número 1260 de la congregación, no, el miembro 1591, al miembro 102, no, Él te llama por tu nombre. A Dios no le interesan los números, le interesan los nombres. Él no le interesa identificar cuántos son, sino quiénes son. Él no está interesado en la persona de qué cantidad estamos hablando, sino de quién estamos hablando. A ver, vamos con esto de nuevo. A ver, bajemos esto en nuestra cabeza. A Dios no le importan los números, le importan los nombres, le importas tú. No le importa en qué momento llegaste, no le importa en qué número de fila te sientas. Le importas tú como persona, le importa tu nombre, te llama por tu nombre. El día que te llama por tu nombre. El día que te llama no te llama en grupo, te llama por quién eres. Él te conoce, Él sabe quién eres. Es más, cuando se presenta, ¿cierto? Desde la antigüedad se está presentando a Jacob, se está presentando como el Dios de sus padres y los nombres. Soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, soy el Dios tuyo. O sea, está interesado en una relación. No está interesado en un censo. Yo creo que por eso le molestaban tanto, aparte de los impuestos que se cobraban ahí, sino que estaba interesado en quién eran sus hijos, en quiénes son los que están ahí. No está interesado en qué número eres, ni cuántos son, sino está preguntando quién eres. Él te conoce por tu nombre. Entonces, lo importante de su voz, su característica es que te llama por tu nombre. Él es tu póliza de garantía, Él es quien te llama por tu nombre. Después, nos llamará a hacer todo lo que fuimos diseñados para hacer.
nos conoce más de lo que nos conocemos nosotros mismos. Él te llamará a hacer algo hecho a la medida para ti. Él te llamará a hacer algo que tú ni siquiera sabías que podías hacer. Él te llamará a hacer algo que tú ni siquiera tenías la seguridad que podías hacer. Él te llamará por tu nombre, Él te llamará, ¿cierto?, con un traje a la medida, Él será tu garantía, Él garantizará que todo eso tú lo puedes hacer. Él es Dios. Entonces, qué interesante entender esto. Tú me dirás, José, pero ¿por qué es tan importante esto? Súper importante. Ejemplo, yo estoy llamando a Dios, estoy orando a Dios, ¿cierto?, por una palabra. Cuando Él me da esa palabra, yo dejo de pedir. De primero estoy pidiendo, Señor, dame esa tierra, Señor, dame ese lugar, dame ese negocio, Señor, dame una confirmación de que tú estás conmigo, Señor, dame, para los solteros, dame la confirmación que ella es mi mujer, ¿cierto? Cuando me la da, yo ya tengo la garantía. Cuando me la da, yo sé que me ha hablado individualmente a mí, o sea, la tengo yo, dejo de clamar. Dejo de pedir y empiezo a reclamar lo que ya es mío. Empiezo a reclamar lo que Dios ya me dio. Empiezo a reclamar lo que Él ha dicho. ¿Por qué? Porque esa es mi garantía. Esa es su palabra. Eso es lo que me afirma. Eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, si usted es cristiano, usted ora hasta que recibe su palabra. Usted clama por algo y no lo hace repetitivamente todos los días. ¿Por qué? Porque si recibe la palabra al primer día, deja de clamar y empieza a proclamar o a reclamar lo que ya es de usted. Entonces, nosotros deberíamos orar hasta el momento preciso que recibimos su palabra. ¿Se acuerda cuando oró Daniel? Cuando oró Daniel, lo dijimos la semana pasada, oró por 21 días, pero desde el primer día ya salió la palabra desde el cielo. ¿Cierto? Entonces, digamos, Daniel lo hizo bien, siguió orando hasta que recibió la palabra, ¿cierto? Y que la palabra llegó a conversar con él, es cierto, llegó a estar ahí frente a él. Pero imagínense, Daniel, hubiese escuchado o hubiese sabido, wow, ya salió la palabra desde arriba, ya me respondió el primer día, apenas me arrodillé, dejo de ayunar, empiezo a celebrar, porque ya viene Él. A lo mejor se ha demorado, ¿cierto? Empiezo a interceder, pero ya viene Él. ¿Por qué? Porque la palabra ya salió del trono. Apenas sale esa palabra, esa es mi garantía. Eso es la prueba de que yo voy a obtener lo que estoy pidiendo. Uno ora hasta recibir esa palabra y después la proclamación y la reclamación es lo que hacemos nosotros, los que somos hijos de Él. Por eso es importante conocer esta parte. Después, hablemos ahora, esto es solamente la introducción, solamente la introducción, porque ahora tenemos que entrar realmente a lo que estamos hablando y para eso tenemos solamente media hora. Entonces ahora vamos a hablar rápidamente de esto, la fe en la ecuación. ¿Cómo entra la fe en esta ecuación? ¿Por qué necesitamos que la fe entre en este momento? Ya estamos entendiendo lo que es esta palabra. ¿Por qué necesitamos entender tanto esto que viene ahora? Miren, primero, la fe, ¿cierto? La recibimos como un don que nos permite en el principio confiar, ¿cierto?, en Dios. La fe es como simplemente un regalo que viene desde el principio para nosotros, ¿cierto? Para dar este paso que llamamos un paso de fe. Nos atemorizamos y de repente viene esa fe que nos toma el pechito, ¿cierto? Como, hoy como que nos impulsa. Aún estamos atemorizados, pero como que compramos valentía y avanzamos a pesar de nuestro temor. Eso es fe. Esa es una fe como un don. Ojo con esto, y memorice esto, porque la fe se entrega primero como un don, como un regalo, pero después se reclama como un fruto. Ojo, ¿cuándo se transformó la fe en un fruto? ¿Cierto? Primero es un regalo, ¿cierto?, que nosotros no merecíamos, pero una vez regalado, dice que tenemos la posibilidad de multiplicarlo y hacerlo crecer, y después nos reclaman por ese don. Ojo, ojo con eso. Entonces, primero, esto, ¿y cómo lo explico mejor yo? Es como cuando jugaba con mi hija, y así lo explicaba el otro día. Lo explicaba como cuando jugaba con mi hija, y mi hija son pequeñitas, y querían que saltaran de la cama a mis brazos, ¿cierto? O a un sillón, a un lugar. Y yo me ponía así con las manitos delante para que saltaran. Ellas estaban muertas de miedo. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo me acercaba a ellas, yo les daba confianza, yo les aportaba, yo, ¿cierto?, disminuía esa brecha. Yo me acercaba hacia la cama para que ellas tuvieran menos temor, ¿cierto? Para que ellas no se atemorizaran tanto y pudieran saltar. Este es un paso de fe, o este es un aporte de fe. En este caso, yo, el que estoy llamando, yo me acerco. Y yo me acerco, ¿cierto?, para generar que esta brecha no sea tan grande. ¿Qué ha hecho Dios? Dios se ha acercado a nosotros. En lo que es la fe,
Él se acerca a nosotros, Él se manifiesta a nosotros, Él se manifestó a Moisés. Moisés ni entendía lo que era esa llama ardiente. Entonces aquí hay un mover de Dios, es un mover, ¿cierto? Donde Él aporta en esto, Él es un don, Él se entrega, Él se acerca, ¿cierto? Para que nosotros nos podamos mover en fe, como, ya, y mi hija salta de la cama. Ella salta de la cama y wow, ella siente que estoy ahí. Después ella sigue saltando, empieza a tener confianza. Y quiere decir, ¿cierto? Ya tiene fe, ya está teniendo confianza en lo que está haciendo, ya conoce que el papito está ahí mismo. Entonces el papito se aleja un poquito. Y se aleja un poquito y ella titubea un poco y salta y nuevamente el papá. Eso quiere decir que ella va creciendo en su fe, ¿cierto? Ella va creciendo en su fe. Y llega un momento que el papá se aleja más y ella, a pesar del temor, ya salta. ¿Por qué? Porque ha tenido la experiencia anterior, que su padre nunca la dejó caer. Entonces ya su fe es más grande. Y ahora pregunta, yo me pongo lejos de la cama y ni siquiera la estoy mirando y saltan, y saltan, y saltan, parecía canción, pero saltan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabe que nunca su padre las dejará caer. Siempre Él estará ahí. Esto viene a ser la fe como un don. Él acercándose a nosotros primero. Él llegando a nosotros primero, ¿cierto? Y nunca dejándonos caer. Nos acerca de alguna forma, como que el cielo se acerca a nosotros. De alguna forma permite esta fe que nosotros recibamos algo, ¿cierto? Que no estábamos preparados para recibir simplemente un don. ¿Se acuerdan del reconocimiento de Pedro a Jesús, ¿cierto? Tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Jesús dice, oye, esto no fue tuyo, Simón, esto no es porque tú eres muy inteligente, esto no es porque tú eres más astuto que el resto, esto ha venido de mi Padre. Ahí hay un regalo de fe. Lo que está haciendo Pedro al reconocer a Jesús es simplemente este don divino. Y ojo, que de esta fe estamos hablando hoy día. El que usted sea salvo no es por su fe, es por el regalo de fe que nos dio Dios. Él se acercó a nosotros primero, Él nos reconoció, Él puso esa llama ardiente, Él hizo ese milagro precisamente, Él puso esa palabra precisa, Él puso esa sanidad, Él puso esa revelación de no podíamos, Él se acercó primeramente a usted, se acercó primeramente a mí. Esta fe como este principio de fe, esta fe salvífica, esta fe que llega primero, no es por usted mismo, no es porque usted lo logró, no es meritorio de ninguno de nosotros, ¿cierto? Es mérito de Él. Entonces, esta fe, Él se acercó a nosotros como yo me acerqué a la cama de mis hijas. Una vez recibido, ¿cierto? Para dar el paso inicial, no la necesitamos más. O sea, mi hija ya no necesita que yo, no, se lanza. Pero cada vez que van a empezar un paso nuevo, cada vez que van a hacer un paso nuevo, necesitan un aporte de fe. Y Dios está preparado para darlo en ese momento. Es decir, mis hijas necesitaron el paso de fe para saltar de la cama a mis brazos, pero después necesitaron el paso de fe cuando aprendieron a nadar, cuando aprendieron a que la soltar y comenzar, también necesitaban fe. Yo me acerqué a ellas, yo la sustenté por un tiempo, hasta que aprendieron a hacerlo. Pero también necesitaron fe cuando empezaron a andar, ¿cierto? Cuando empezaron a caminar, también necesitaban fe. Papito las tomaba de la mano y la iba soltando de a poco. O sea, cada vez que tú comiences algo nuevo, necesitarás un regalo de fe, ¿cierto? La fe, ¿cierto? Salvífica es la que viene primero y nos salva primeramente, pero después cada vez que enfrentamos un desafío, necesitamos ese aporte de fe, ¿cierto? Así como para andar en bicicleta, así como para caminar, para dar nuestros primeros pasos, para nadar, para saltar de la cama a donde está el papito, necesitamos esos brazos, necesitamos este sustento, necesitamos saber que está Él. Sí, Él lo hace. Y es por eso que en la Biblia nos encontramos con un tipo, ¿cierto?, que necesitaba sanidad. Y el Jesús le dice, ¿tú crees? O sea, ¿tú tienes fe? Y dice, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Es una contradicción de conceptos, ¿cierto? Sí creo, pero no creo. Pero realmente ese hombre sí creía, pero su fe no era tan grande, no era suficiente. Esto era algo tan nuevo que necesitaba un aporte de fe. Entonces, en esto que necesitaba ese aporte de fe, papito está ahí. Cada vez que necesites dar un paso nuevo, cada vez, tú eres ya salvo, ¿cierto? Pero necesitas casarte, necesitas un nuevo trabajo, necesitas un nuevo trabajo, necesitas un nuevo negocio, necesitas avanzar ministerialmente, necesitarás ese regalo de fe. Dios te lo dará ampliamente, pero después para hacer lo mismo ya no necesitas fe. Bueno, hablaremos de eso después. ¿Cómo? ¿No necesitamos fe, José? No, no todas las veces. Yo ya no necesito fe para manejar mi auto. De primero necesitaba fe cuando no sabía manejar, ¿cierto? Cuando lo tomaba por primera vez necesitaba fe y oraba, Señor, no chocarlo. Pero hoy día lo tomo todos los días y ya no lo tomo por fe, lo tomo porque conozco, lo tomo porque sé. ¡Wow! Eso cambia, eso es profundo.
Yo no necesito fe hoy día para creer en Cristo. Yo ya le conozco, yo ya le he visto. Ha estado tantas veces en mi vida que la primera instancia para conocerle necesité fe, pero hoy día lo sigo, no porque tengo fe, lo sigo porque le conozco, lo sigo porque estoy convencido, lo sigo porque he estado día a día con él, lo sigo porque lo puedo ver, lo sigo, ¿entiendes? Esta fe salvífica, esta fe desde el principio, es una fe que nos ayuda a empezar algo, pero después nos movemos no por fe, porque una vez que conocemos y hemos estado en esos lugares, ya nos movemos por convicciones, ya nos movemos porque le conocemos. Sigamos, esto es muy profundo, ¿cierto? Bueno, hablemos. Entonces, son las cosas nuevas que demandan un depósito de fe, ¿cierto? Siempre nos van a demandar un depósito de fe inicial para comenzar esto. Entonces, la fe es la base de nuestro avanzar cristiano. La fe simple, hablemos de la fe simple, no de la fe de cristiano, ¿cierto? Es esta fe de, yo creo que puedo hacer esto. Tú no necesitas ser cristiano, ¿cierto? Cada persona tiene fe en algo. Tiene fe, yo voy a comenzar a estudiar y voy a sacarme un 7. Esa es fe, una fe simple. Es toda persona nace con una fe, ¿cierto? Con una creencia. Eso no significa una creencia en Cristo, ¿cierto? Entonces, toda persona puede tener un depósito de fe. Desde que se levanta en la mañana y dice, voy a pintar esta casa y la voy a terminar, eso ya es una declaración de fe, ¿cierto? Entonces, ¿no está siendo cristiano para esto? No, él tiene una declaración de fe. El tema es que esta fe humana tiene un límite. Y el ser humano en su creencia llega al límite de su fuerza. No crea cuánto Adán quiso enmendar el rumbo y nunca lo pudo hacer. Él no crea cuánto el pueblo de Israel quiso enmendar su rumbo, ¿cierto? Por su propia creencia, por lo que ellos que creían podían hacer, y nunca lo pudieron hacer. Y es por esto que llega Cristo. Es en el final de nuestra creencia, de nuestra fe humana, es que necesitamos esa fe divina. Es en el final de la fuerza, ¿cierto?, de que nosotros podemos lograrnos, es que necesitamos esa fe que está depositada en Él. Así que en este sentido necesitamos entender que esta fe divina es algo que es un depósito que Él tiene dentro de nosotros cuando nosotros llegamos a nuestro límite de nuestra fe. Entonces, esta fe la habla Santiago 4.13, estamos hablando de fe humana. Dice, presten atención a ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal y cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocio allí y ganaremos dinero. Está hablando de esta vanagloria, ¿cierto? Este hombre cuando dice, yo haré esto, y ni siquiera le está consultando a Dios. ¿El mundo tiene una fe? Sí. Tiene una fe, pero tiene un límite. ¿Tiene una fe en ellos mismos? Sí, pero es limitada. Entonces, es cuando el ser humano llega al límite de sus fuerzas que necesita un aporte especial, y que es una fe en Él. Entonces, sigamos. El primer escalón que nos lleva a Él es la fe. ¿Cierto? La Biblia dice esto, 1 Corintios 13:13. A ver, ¿usted sabe lo que es un 13:13? Bueno, los de Instagram, que son más jóvenes, deberían, ¿cierto? Perdón a los de Facebook, pero dicen que los Facebook son para gente como yo, ¿cierto? Generación X, ¿cierto? Generación Peter Pan. Nos dicen que los millennials y los centennials están ahí en Instagram, Snapchat, ¿cierto? Yo no conozco estas otras, ¿cierto? Llevas a Instagram. Entonces, ¿ustedes conocen lo que es un 13:13? Primera de Corintios 13:13. Hago un 13:13. Un 13:13, ¿cierto? Es esta muestra como ¿cierto? Hay un gustillo por ahí. Entonces, Primera de Corintios 13:13 dice esto. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. Entonces, cuando hagamos el 1 Corintios 13:13, que habla del amor, una de las primeras cosas que nos dice, la fe es el paso inicial. La fe, si nosotros hacemos un gráfico, sería, hay alguien me dice, sí, TikTok, sí, algunos harán TikTok, yo ni siquiera he llegado ahí. Oye, entonces si hacemos esto en un gráfico, diría así, la fe es la base para nosotros, esperanza es la que sigue, y después viene el amor, que es ya lo perfecto. El amor ni siquiera es un concepto. El amor ni siquiera es un concepto para nosotros. El amor es simplemente la fe, ¿cierto? O sea, el amor es simplemente Él. Perdón que me confundí. El amor no es un concepto, el amor es Él. El amor es una persona. Entonces empezamos aquí. Empezamos fe, después viene esperanza, y después viene el amor. ¿Y quién es el amor? El amor es Él. Perdón, pero mira, aquí estamos en grabaciones en vivo, ¿cierto? Entonces está todo pasando. Tengo que avisarle a mi esposa que viene el pan. Amorcito, viene el pan. Sí, viene el pan, así que hay que avisarle que viene el pancito, y también que nuestro perrito quiere salir, entonces ha estado dando vueltas por aquí.
Así que bueno, esto es parte de hacer un live, ¿cierto? Y es parte de estar ahí. El vecino ya viene con el pan y va a sonar el timbre aquí y va a llegar. Entonces, miren, ¿qué nos dice la palabra, cierto? 1 Corintios 13:13. Nos está diciendo que la fe, esa fe es el principio, es de bottom line. Es este principio que está aquí, pegadito al suelo, pegadito a este lugar. Eso es fe. Después viene lo que es la esperanza. ¿Qué sería la esperanza? Si la fe, según Hebreo, es la certeza de lo que se espera, ¿cierto? La esperanza sería la certeza de la certeza. Si el principio es la certeza de lo que se espera, ¿cierto? Y después la esperanza viene, es la certeza de la certeza. Ahí ya hay conocimiento. El principio de la fe es una certeza, ¿cierto? Como que creo, como que viene algo. Pero después viene la esperanza, eso ya es conocer. Yo ya le conozco. Yo ya sé lo que viene. Yo ya sé lo que viene ahí. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que entender que lo que estamos hablando hoy día es la parte baja del gráfico. Es el bottom line, es como la primera línea. Lo primero que tiene que hacer cualquier persona que quiera creer en él, dice Hebreos, es creerle, es tener fe. Dice, no crea una persona que ora y ore sin fe. Dice, no, mejor no crea, mejor no crea. O sea, para nosotros lo principal es tener esta fe. No podemos descansar en que tenemos fe y no hacer nada más al respecto. No, eso no puede ser para nosotros. Nosotros no podríamos descansar solamente en la fe. Este es el principio de nuestro viaje. Por eso para nosotros los que nos movemos en fe, primero nos movemos en esta fe, pero después en el conocimiento de él, ¿cierto? Entonces, dice Hebreos, de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Hebreos 11:6. Anote esto. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí hay un tema interesante. Se dio cuenta que en un momento determinado, estas personas cuando hablaban de fe, ¿cierto? Y esta persona está diciéndole a Jesús, ayuda a mi incredulidad, o sea, creo, pero realmente no creo. Jesús no se molesta. ¿Por qué? Porque en el inicio de tu vida, cuando recién lo estás conociendo, tú puedes necesitar harto de esta fe. Mi hija puede pedirme muchas veces que me acerque porque ella tiene miedo de saltar, y lo voy a hacer porque está recién creciendo. Lo que yo espero que una vez que crezca ya no necesite de eso, ya avance por confianza propia. Yo puedo acompañar a mi hija de la mano para que aprenda a caminar en el principio, y puedo hacerlo por mucho tiempo. Puedo caminar de la manito, puedo sujetar la bicicleta, puedo nadar, ¿cierto? Al ladito de ella, ¿cierto? Para que no tenga miedo. ¿Por qué? Porque es pequeñita. Pero lo que espero yo es que un día, ¿cierto? Ella pueda hacerlo por sí misma. Ella puede hacerlo solita. Ella puede hacerlo, ¿cierto? Sin necesidad de tenerme. Lo que yo espero que ella tenga una confianza tal, una confianza tan profunda que ya no necesite de mí, que ya no necesite de tenerme a mí ahí. Entonces, en este sentido, necesitamos entender que esa fe, ¿cierto?, nos ayuda en este principio, pero lo que esperamos es que no la necesitemos para siempre. Es que lo que hemos caminado ya caminemos por convicciones, ya caminemos porque le conocemos a Él. Entonces, ya la fe no es que la dejamos de lado, sino que el conocimiento y la seguridad y la certeza de quién es se ha apoderado de nuestro corazón y así caminamos hacia Él. Y es por eso que dice, sin fe es imposible agradarle. A esta persona nueva le dice, ¿cierto? Ayuda a mi incredulidad y lo sana y lo ayuda de todas maneras, pero a los discípulos le dice, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Hombres, faltos de fe. ¿Hasta cuándo tengo que soportarlos? Ahí está hablando que no están agradándole. O sea, ha caminado tiempo con ellos, ha caminado tiempo con sus discípulos, pero vienen con estos problemas de fe. Entonces ya no responde así como, ah, mi niñito, pobrecito, tiene una crisis de fe. No, ahí ya se enoja y se molesta y le dice, ¿hasta cuándo tengo que soportarlo? Gente incrédula. ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes, hombres de poca fe? ¿Por qué? Porque le faltó fe y no creyeron. O sea, Dios a un nuevo le hablará con mucha gentileza en este problema de fe, pero a una persona que le conoce, a un discípulo, le hablará mucho más golpeado. Será mucho más confrontacional cuando llegue este problema de fe, ¿cierto?
Un cristiano sin fe es un creyente no creyente. Es una absoluta contradicción de conceptos. Hoy día nuestra iglesia está llena de creyentes no creyentes, personas que dicen que creen, pero realmente no creen, personas que dicen creer en Él, pero realmente no creen en Él. Entonces, en ese sentido, tenemos un montón de gente que son creyentes no creyentes, personas que dicen creer, pero realmente no creen en Él. Entonces, en ese sentido, pensemos un poco. En ese sentido, ¿qué eres tú? ¿Eres un creyente? ¿Eres un creyente que solamente cree, ¿cierto?, en el momento que ve algo y después deja de creer? Porque sería una contradicción de concepto. Este concepto, no creo lo que creo, realmente eso es lo que me pasa. Por eso necesitamos transformación de nuestra mente, por eso necesitamos transformarnos a cómo nos transforma Él. ¿Ya? El origen de nuestra fe es Cristo. Aquí estamos ya como en sala de clase. Así que aquí vaya y anote esto si usted necesita anotarlo, si usted es nuevo creyente. El principio de nuestra fe es Jesucristo. Hebreos 12:2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importar la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Eso es lo que hace Jesús. Él es el que sustenta nuestra fe. Entonces, el principio de nuestra fe es Cristo. Cada persona que está en la iglesia, cada persona que ha llegado a conocerle, necesita haber llegado por Él. Necesita haber plantado esta fe en Cristo. Tenemos fe porque somos elegidos por Dios. No somos elegidos por Dios porque tenemos fe. A ver, escucha esto. Tenemos fe porque Él nos eligió. Él no nos eligió porque teníamos fe. ¿Entiendes esto? Él se acercó primero, Él hizo el gesto técnico, Él hizo lo que para nosotros es imposible. Entonces, para nosotros los cristianos, nosotros tenemos fe, ¿cierto? Él nos escogió y por eso tenemos fe, pero no porque tuvimos fe, Él nos escogió. ¿Entienden? Esto no venía de nosotros. Nosotros llegamos por gracia, por este don, este regalo divino a Él. Entonces, la fe salvífica, que es la primera fe, la que estamos viendo hoy día, dice esto. La fe de salvación es un regalo. La fe de salvación es algo que Él ha creado para nosotros. La fe de salvación es algo que viene para nuestro corazón. Y aquí avanzamos porque el tiempo está corriendo, ¿cierto? No queremos ni atrasarlo a ustedes, ya estamos en 10 minutos finales, ¿cierto? La fe de salvación es un regalo. Esa fe que nos salvó está ahí. Dice Efesios 2, 8, 9, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por causa de las buenas, de los buenos que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. O sea, ninguno de ustedes puede decir, no, es que yo soy salvo. No, en eso no puede haber ningún orgullo, ¿cierto? Porque no hay ningún mérito propio. No, es que yo soy salvo y tú no. Y lo decimos como si hubiésemos hecho algo al respecto. No, deberíamos decirlo. Ay, gracias a Dios soy salvo, porque es un regalo que viene de Él, ¿cierto? Entonces ninguno de nosotros, dice Efesios, podríamos jactarnos por esa fe, por haber sido salvados por Él. Después, un creer y a la vez es una declaración. Dice Romanos 10, 8, 10. En realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón, y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaramos abiertamente de Jesús, que Jesús es el Señor, y creemos y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pues por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y por declarar abiertamente tu fe, eres salvo. O sea, esta fe salvífica tiene dos acciones. Primero es un creer, pero después es una acción. O sea, esa fe salvífica, ojo, lo que están ahí, no es solamente creer, sino que producto de esa fe algo ha pasado. Producto de esa fe hay frutos que se han producido. Producto de esa fe algo pasó en nosotros, algo nos transformó. O sea, esa fe no es simplemente viene por el creer. No, ojo, la fe salvífica es una fe que nosotros creímos en nuestro corazón, pero que produjo un fruto que declaró públicamente esa conversión. Nosotros, si creemos en Dios, pero no generamos frutos de arrepentimiento, no podemos decir que somos salvos. Ojo con esto puede ser muy discutido. Si nosotros, lo digo no, si nosotros creemos en Cristo, pero no hay ningún fruto de ese arrepentimiento,
No dejé de pecar, sigo pecando en las mismas cosas, sigo haciendo lo que hacía antes, sigo maldiciendo de la forma que lo hacía antes, perdón. Aquí no hay fruto de arrepentimiento, aquí no hay fruto de salvación para tu vida. ¿Por qué? Porque esta fe salvífica viene unida, ¿cierto? Con la confesión, esta declaración, ¿cierto? Pero también con la acción. Hemos tenido una acción en nosotros. Algo ha hecho esta fe en nosotros que ha provocado algo. Ojo, un punto aquí. Después de ser cristianos, ¿seguimos pecando? Sí, seguimos cayendo en los pecados, pero no en los mismos de siempre. Seguimos siendo perfeccionados, pero no en las mismas cosas. Una vez que uno ha pecado, ¿cierto? Uno se arrepiente, una vez que le reconoce a Cristo, uno se arrepiente y uno busca alejarse de esto, busca hacer obras, ¿cierto? Que sean dignas de este arrepentimiento. O sea, estamos constantemente huyendo de pecar, no pecamos deliberadamente. No es que, yo soy salvo, entonces igual peco nomás, sino, no, no es así. Así que no tenemos esta salvación como simplemente una garantía para pecar, absolutamente. Es una revelación que viene del cielo. Pedro la recibió, ¿cierto? Recibió esta revelación que viene de ahí. Esta palabra viene, ¿cierto? Puesta por Dios a Pedro, ¿cierto? Pedro no lo entendía primero. Entonces, esta revelación que viene del cielo, ¿cierto? Es una revelación para nosotros. Nosotros hacemos esto. Nosotros llevamos la palabra hasta las orejas. El Espíritu lleva la palabra hasta el corazón. O sea, nosotros llevamos la palabra y la predicamos hasta que alguien la escuche. Nuestra misión llega hasta aquí. Nuestra misión llega hasta que la persona escuchó la palabra aquí. La misión del Espíritu Santo es llevarla dentro del corazón. ¿Me escuchó? La misión de nosotros es llevar la palabra hasta el oído de alguien. La misión de nosotros no es convencer a la gente. La misión de nosotros no es convencer que sea salvo. Nuestra misión es llevar la palabra hasta sus oídos. La misión del Espíritu Santo es llevarla al corazón. Y eso lo trae la revelación. O sea, una persona no es conversa por lo lindo que predica el predicador. La persona no es conversa por lo bueno de la música. La persona no es conversa por lo lindo de los testimonios que han contado. La persona no es conversa ni siquiera por repetir la oración que hacen repetir. La persona no es conversa por lo increíble de las señales y milagros. No es así. La persona se convierte por la revelación, por el Espíritu Santo, ¿cierto?, que se revela al corazón de ella. Estas cosas cooperan, una buena predicación a todos nos gusta, un hermoso testimonio a todos nos anima, una hermosa adoración también nos puede llevar, ¿cierto?, como preámbulo a él, ¿cierto? Hermosas señales y milagros también pueden ayudar bastante a tomar una decisión, pero ¿quién finalmente hace el final de esta acción? El Espíritu de Dios viniendo sobre nosotros y trayendo esa revelación que nos encontraba ahí. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces queremos hacer feligreses, queremos hacer gente que se acerque a Dios simplemente por nuestra buena música, simplemente por nuestro gran predicador, simplemente por lo lindo de las señales de milagro. Y eso no basta, eso no es suficiente. Muchas veces encontramos seguidores por esto, pero no discípulos. Un montón de gente sigue a Cristo por las señales, un montón de gente sigue a Cristo por las cosas hermosas, ¿cierto? Pero ¿cuántos de ellos realmente les sirven? ¿Cuántos de ellos pasan a ser discípulos? Eso es una gran diferencia. Ojo con eso. Entonces, iglesia, por favor, no quieras hacer gente que llegue a la iglesia y los convenzas tú con tus lindas luces, con tu linda música. No, eso es parte, ayuda, pero no es todo. Es la presencia del Espíritu Santo que es capaz de convertir a alguien en el corazón y revelarse a él. Lo principal que tenemos, podemos no tener músicos, podemos no tener música, podemos no tener buenas luces, podemos tener no un buen internet, pero si el Espíritu Santo está contigo, puedes ser capaz de convertir a medio mundo. No necesita ninguno de nosotros, si Él es el campeón de la fe. Él es el que comienza la fe. Él comienza todo esto por nosotros. Él se glorifica, Él se manifiesta a su pueblo. ¿Entienden? Volvamos a este principio. Estamos hablando del principio de la fe. Estamos hablando de este principio que está acá, ¿cierto? La fe salvífica. Esa que no tiene nada que ver con usted. Esa fe que viene de Él. Entonces, no se preocupe si no tiene hoy día los instrumentos, no se preocupe si hoy día no tiene el lugar, no se preocupe si ni siquiera tiene quizás el entendimiento bien de la palabra. Usted lleve la palabra hasta la orejita. El Espíritu de Dios y su revelación la llevará al corazón del no convertido y éste le conocerá a Él. ¿Ok? Bueno, vamos rápido porque ya se nos queda muy poco tiempo. Todas estas cosas pueden ayudar a tener un buen preámbulo, como lo decía. No estoy mirando en menos, por favor, a los músicos, no estoy mirando en menos a las lucecitas, no estoy mirando en menos predicador carismático, no miro en menos. Todo ayuda, pero lo que necesitamos principalmente es tenerlo a Él. La fe salvífica solamente viene por Él.
¿Ok? Sigamos y ya estamos cayendo aquí con todo esto. Uy, me queda todavía mucho. ¡Ah! El peligro de no tener, de tener convencido y no convertidos es esto. Jesús tuvo un montón de gente convencida, pero realmente no era convertido. Terminaron crucificándola. Sí, sí, tenía mucha gente que lo escuchaba, mucha gente que lo seguía por las señales, mucha gente, pero después de los panes y los peces se iban. Muchas veces nos va a pasar que nosotros vamos a ser prosélitos. Prosélitos son estas personas que van, ¿cierto?, a una iglesia, que asisten a una iglesia, pero no significa que haya compromiso en su corazón. Y eso lo hablan muchas veces los números, perdónenme. Se llena la iglesia el domingo, pero el día de semana a la oración llegan tres. Tres gatos, dirían en Perú. ¿Cierto? Entonces muchas veces tenemos la iglesia llena de prosélitos. Ojo, tú puedes ser uno de esos que va a la iglesia pero sigue pecando, va a la iglesia pero sigue cayendo, va a la iglesia y le complica comprometerse. Quizá eres prosélito, llegaste a la iglesia, repetiste una oración y creíste que eras salvo y no es así. Necesitas la presencia del Espíritu Santo, esa presencia que trae el cambio, esa presencia que genera la transformación, esa presencia que nos lleva a Él. ¿Ok? Cuando mi fe está fundada correctamente en Cristo, es totalmente diferente. Estamos llegando ya a la media hora. Nos quedan 5 minutos más porque empezamos 5 minutos tarde en Facebook, en Instagram Live, así que seguiremos con estos 5 minutos y así terminar bien, ¿cierto? Entonces dice aquí, tiene certeza y convicción, ¿cierto? Estamos hablando cuando mi fe está fundada correctamente en Cristo. Esta fe tiene certeza, tiene convicción. Nuestros principios y valores son a prueba de cualquier circunstancia, ¿cierto? La Biblia, lean por favor en casa Romanos 8, 31, 39. Habla algo precioso. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Y si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás a nosotros? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? O sea, está hablando de esta convicción, de esa fe, ¿cierto? Léalo usted en la casa, es largo, lea la palabra, ¿cierto? La palabra también es Él. Esta fe nos lleva a tomar una decisión, debe llevarnos al arrepentimiento, a presionarnos a cambiar nuestra dirección, debe producir esa metanoia, cambio de la mente, ¿cierto? No es simplemente cambiar por una decisión, sino que cambio de la mente. Esta metanoia se produce cuando llega esta fe salvífica, ¿cierto? Es una decisión que lleva a una acción. Nuestras acciones, debido a esta fe abrazada, a la fe que abrazamos, nos hace manifestar públicamente nuestra decisión. O sea, caminamos sin vergüenza lo que hemos creído. No estamos avergonzados de que algunos nos digan canuto. No estamos avergonzados de que algunos nos digan fanático, evangélico. Esta fe produce tal convicción que podemos hacer fe pública, ¿cierto? Podemos hacer pública nuestra fe. Esta fe, que es la primera fe de la que estoy hablando, viene una fe más profunda, seguiremos hablando esta otra semana acerca de la otra fe, ¿cierto? Pero esta fe salvífica, la del principio, ¿cierto? Este principio de la fe habla que nos lleva a públicamente confesar nuestra fe. Si a ti te está costando hacerlo, si a ti te da vergüenza confesar tu fe, si a ti te da vergüenza hablar de esta fe públicamente, ojo, puedes tener problemas con esa fe salvífica. Necesitarás orar, necesitarás buscar ayuda, ¿cierto?, para entender más dónde está arraigada o dónde está abrazada tu fe. Comenzamos naturalmente a generar fruto. Esta fe nos lleva naturalmente a generar fruto y esa fe es la que llevamos y la que hablaremos esta otra semana. La fe primero se plantó y como un don, ¿cierto? Pero después esa fe empezó a crear por sí sola frutos y después esos frutos empezamos a dar frutos de nuestra fe y es por eso que en un momento la Biblia nos confronta y nos dice, muéstrame tu fe por tus obras, muéstrame qué obra ha hecho tu fe. O sea, nuestra fe puede producir frutos y de esos frutos, por eso está en Gálatas también, ¿cierto? Está la fe. ¿Cómo esto pasó a ser un don, después pasa a ser un fruto? El don no se reclama, se recibe por gracia, pero después la fe sí se reclama, ¿cierto? Si el fruto se reclama y se reclama la fe, Gálatas 5, 22, 23, ahí aparece la fe también, y ahí te reclama esta fe como un fruto, o sea, esto que te regaló necesita que lo multipliques, o sea, es como la palabra de los talentos, ¿cierto? Cuando regaló ciertos talentos y otro no los multiplicó, o sea, les regaló algo, no lo merecían ellos, él lo regaló, pero después vino a buscarlo multiplicado. ¡Wow! ¿Qué hiciste con tus talentos? ¿Por qué los escondiste? ¡Pum! Se los quitó. ¡Wow! Y al otro que había multiplicado este regalo, ¿cierto? Esto que no era de esta persona que lo multiplicó, sino que de él, de Dios, ¿cierto? De este Señor, pero después llegó y le dio más. O sea, como si esa fe es multiplicada y da frutos, Dios te puede dar más fe. ¡Wow! De eso es lo que viene ya esta otra semana. Ahora, terminando ya, estoy aquí
2 minutos me quedan simplemente para dar alguna profecía. Si Instagram Live se cae, perdón, pero yo voy a dar unas palabras que recibí esta semana. Y bueno, les desafío a que sigan conectándose, preguntar, espero que esta palabra le haya servido, espero que la revise, espero que la comparta, si es que le sirve a alguien, ¿cierto?, para que se pueda conectar, comparte esta palabra, comparta lo que está pasando, comparta este lugar, ¿cierto?, porque esta es la forma de entregar este tratado, de aumentar, ¿cierto?, de amplificar la voz de lo que estamos hablando. Comparta esto a otro que le sirva. Así que toda la persona que se ha conectado, yo lo bendigo. Analice su fe, revise si esa fe es salvífica la que tiene, o qué fe es la que tiene. Quizás está como ayuda a mi incredulidad, sino que está en el principio de la fe, o quizás es un prosélito, quizás ha seguido a Cristo simplemente por la señal y los milagros, pero realmente llegar a comprometerse con Él, no. Si eso está pasando, es necesario que se convierta, es necesario de abrazar esa fe. ¿Y saben lo que siento ahora? Antes de que termine la gente en Instagram, hagamos una oración de fe. Si tú sientes que no has abrazado esa fe, necesitas pedirle al Espíritu Santo que se mueva a ti. Yo llevo esta palabra hasta tu orejita. Él la va a llevar hasta tu corazón y hacerle una revelación. Si no te has convertido, si realmente no puedes dejar tu pecado, si realmente no puedes comprometerte, no eres un cristiano comprometido, quizás hay un problema aquí. ¿Cómo lo conociste a él? Alguien te hizo repetir una oración, quizás. Alguien te llevó engatusado, te enamoraste de la música, te enamoraste del buen predicador, te enamoraste de las luces o la forma que te predicaron, pero no la has conocido a él. Es por eso que sigues pecando y no puedes dejar de pecar. Es por eso que te es difícil reconocerle a Él. Es por eso que te avergüenzas todavía de ser cristiano. Es por eso que quizás no puedes avanzar, ¿cierto?, en esto y dar frutos de fe. Entonces, en ese sentido, simplemente deja hacer esta oración. Y ya estoy con 1 minuto ahí para hacerla. Espíritu Santo, ven sobre mi hermano. Espíritu Santo, ven y revélate a él. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, oro por su salvación, porque esto no es una repetición. Esta no es una puesta en escena de algún ministerio. Esto no es una puesta en escena, Señor. Esta no es una performance que hacemos para que alguien se haga cristiano. No. Ser cristiano es una revelación que viene del cielo. Es un don que viene de ti. Y por eso oro en el nombre de Jesús para que este don pueda venir y pueda revelarse profundamente a mi hermano. Oro en el nombre de Jesús para que te reveles a él en este tiempo, Señor, para que entienda, Señor, que al conocerte a ti tú das este regalo de fe. Manifiéstate ahora poderosamente sobre él, donde quiera que esté. Manifiéstate, tócale, Señor. Háblale, confróntale. Reprendo en el nombre de Jesús los vicios. Reprendo en el nombre de Jesús todo lo que aparte a mi hermano de ti. En el nombre de Jesús oro para que esta fe salvífica, este principio de la fe, este principio, Señor, que todos hemos adquirido, Señor, para recién conocerte, esto que no nos hace unos convencidos, sino que nos convierte, nos cambia, Señor, a una nueva forma de ser. Oro en el nombre de Jesús, Señor, por mis hermanos, Señor, y cualquiera de ellos. Ahora es nuevo en Cristo. Es nuevo en Cristo, y desde ahí todas las cosas son nuevas en Él. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Hermanos míos, me despido de la gente de Instagram, de los que están ahí, y los que están en Facebook me quedo un poquito más porque tengo alguna profecía que entregar que quiero que abracen, que entiendan. Y quiero simplemente decirles gracias. Gracias por haberse conectado, gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos llegar a su casa. Así que les bendecimos. A toda la gente de Instagram nos vemos. Dios les bendiga mucho. Que estén muy bien. Bueno, y seguimos por acá con Facebook Live, ¿cierto? Solamente nos da 1 hora para estar ahí. Ha estado intenso, ha estado precioso. He sentido muy fuerte la presencia de Dios y por eso he preferido hacer esta oración y frenar ahí, y no seguir con estas profecías. Le doy gracias a los que nos acompañan, a los que nos apoyan con sus likes. Le doy gracias a toda la gente que está realmente comprometida con lo que estamos haciendo. Realmente ha sido bonito poder verles, poder estar ahí con ustedes. Hay unas palabras que Dios ha puesto en mi corazón para esto. En la semana Dios ha estado hablando profundamente, sigo aconsejando a personas, hablando con personas, ¿cierto? Y me animó a entregar esta palabra que hablé con un amigo, y un amigo me decía: José, ¿por qué nos cuesta tanto seguirlo a Él? ¿Por qué nos cuesta tanto cuando Él nos ha llamado? Y le decía: no, no es que te dé miedo, eso es que no tienes fe, eso es una falta de fe. Conoces su voz y todo, pero te llama y te atemorizas, eso es simplemente una falta de fe. Entonces, en ese sentido, bueno, a todos nos puede pasar esto, y por eso cuando la gente me pregunta: José, ¿plantarás una iglesia? José, ¿hará esto? Esto es un tema que tengo
tengo en oración a Dios, ¿cierto? Estoy buscando a Dios, estoy siguiéndolo a Él. Todavía no sé lo que viene. Lo único que sí sé es que no haría una iglesia, porque la iglesia es usted y yo. O sea, la iglesia, esto ya es un mover de iglesia. El que usted esté conectado lo hace un mover de iglesia. Ahora, lo que sí va a pasar, y sí Dios me lo decía, es que usted va a plantar. Usted va a plantar una congregación, usted lo va a iniciar desde la casa, y no es que se va a dividir de su congregación, eso no es así. No, no, esto no es una división para que usted haga su iglesia parte de su iglesia. No, eso no es orden. Pero hay personas que han tenido un llamado pastoral y lo único que han esperado en un momento es que alguien les reconozca, que alguien les cubra. Y eso no es así. El llamado de Dios es suficiente para ti. El llamado de Dios es suficiente y es suficiente cobertura para que tú lo puedas hacer. Así que en ese sentido, lo primero que tienes que tener es obedecer a su llamado. Y es ponerte a predicar. Tú no te pones a juntar ciertas voces para que te digan, si soy bueno, no sé. No, empieza a predicar. Y verás que si estás llamado por Dios, Él confirmará cada palabra que sale de tu boca. Y esto es para algunas personas que tienen un llamado pastoral y están conectados. Empieza a hablar. Fue solamente cuando Pedro se puso a hablar y se puso por sobre la gente, después de haber sido, cierto, ungido por Dios, es que empezó a generar este milagro de muchos oyentes y muchos nuevos convertidos. No puedes esperar a que alguien te nombre desde un púlpito y te diga, ¡hey, tú estás llamado! No, tú empiezas a hacerlo desde antes. Es más, el llamado después es confirmado por esa congregación que ya te escuchó. Hoy día veía cómo mi amigo Claudio y Rocío han sido ungidos como pastores de la iglesia Casa del Padre en Temuco. Hermosos amigos. Pero si tú los vieras, rodeados de gente, rodeados de personas que piden consejo, rodeados de personas que buscan estar con ellos. Ellos, antes de ser nombrados, antes de ser ratificados, ¿cierto?, por algún ministro, ellos fueron confirmados por Dios. Las palabras de Dios estaban sobre ellos, las palabras de Dios no se podían negar. Pregúntese usted, ¿qué cobertura tenían los discípulos? Si alguien le preguntaba, ¿a ustedes qué los cubre? Si la misma ley religiosa y los mismos religiosos de ese tiempo estaban en contra de Jesús y de todo lo que era diferente. ¿Quién podría venir a cubrir y respaldar esto que era nuevo? Nadie, solamente lo respaldaba a él. Pero la mayor respaldo que tenían, primero, era que les había llamado Jesucristo. Segundo, era su palabra. ¿Por qué? Cada palabra que predicaban se condecía, ¿cierto?, en la lógica de la palabra que se había entregado antes. Eso es lo primero que tú tienes de cobertura, es el llamado de él. Si Él te ha llamado y nadie te ha reconocido, no puedes hacer a los que no te han reconocido responsable. No, el responsable eres tú. Si Él te ha llamado, es tiempo de predicar. Si Él te ha llamado, es tiempo de ir a sanar. Si Él te ha llamado, es tiempo de ir a hacer y enseñar lo que Él te ha enseñado. No puedes guardarte eso y decir, no, es que nadie me reconoció. No, eso no es así. Hay gente que me pregunta hoy día a mí y me dice, esto es una respuesta. Me dice, José, y hoy día, ¿cuál es tu cobertura? Yo digo, mi cobertura es de chocolate. No, mi cobertura primero es, Él me llamó a predicar este evangelio y eso lo estoy haciendo. Y por eso no lo puedo dejar de hacer. Porque mi primera cobertura es esto. Y cualquier persona que quiera saber mi cobertura, que vea lo que predico. Que vean los frutos de lo que pasa. La primera cobertura es la palabra de Él. Yo obedezco a su palabra. Y su palabra es la primera que me cubre. ¿Y quién me cubre si yo hago caso? Es la obediencia al llamado de Él, también me cubre. Después vienen todos ustedes que están escuchando esto. Todos ustedes que tienen el derecho como cuerpo de Cristo a decir, José, sabes que yo creo que esto está mal. José, después viene el cuerpo ampliado de Jesucristo, que es toda su iglesia. Pastores, ancianos, gente que está ahí, ¿cierto? Ellos son este cuerpo ampliado que sigue, ¿cierto?, dando cobertura y dice, no, eso está bien, yo estoy orando por ti. Oh, cuidado con eso. Eso es. Pero no tienes excusa si Él te ha llamado. Otra palabra. Esto no lo sé, esta palabra la recibí para Donald Trump y Jair Bolsonaro. Miren, cuando la recibí dije, Señor, ¿cómo le voy a entregar una palabra a ellos? Y realmente Dios me dijo, como, it's not your business, como eso no es de tu interés. Tú, como profeta, tienes que simplemente declarar la palabra. Ahí yo, ¿cómo lo hago llegar a él? Así que yo voy a entregar una palabra, ¿cierto?, a estos líderes, Donald Trump y Jair Bolsonaro. Dios ciertamente pone favor sobre ciertos gobernantes. Y puede usar incluso no creyentes, ¿cierto?, para enrilar el camino de la humanidad. Y esto se los digo porque cuando recibí esta palabra fue impactante entender esto. Que Dios puede usar a cualquier persona, inclusive usó a Ciro, ¿cierto? Usó a Ciro para hacer su voluntad o para ayudar, ¿cierto?, a lo que venía o lo que tenía que pasar con su pueblo.
Entonces, en este sentido, esta palabra va para gente como Trump, o sea, para Donald Trump y para Jair Bolsonaro. Y esta palabra es así. Ciertamente Dios tiene favor sobre ellos. Y ha tenido favor, y no es un favor político, es un favor de Él sobre ellos. Bueno, los números lo muestran y mucha gente podrá estar o no de acuerdo, ¿cierto?, con el fashion, con la forma, con lo que hacen estas personas, pero hay un favor sobre ellos y hay un favor de Dios sobre ellos. Y el pueblo de Cristo, ¿cierto?, lo ha visto en este ambiente. Pero ojo con esto, y al señor Donald Trump, se lo digo con mucho respeto. El rey Usías, el rey David y el rey Joaquín, por soberbia, muchas veces tuvieron que ser corregidos por Dios. Y no fue que el favor cesara, porque Dios los cubrió en todo, pero fue en Usías su exceso de orgullo, de seguridad en sí mismo, su narcisismo, el que lo hizo caer. Lamentablemente para Usías, no volvió nunca más a estar en medio del pueblo. Lamentablemente para Usías, fue completamente apartado del pueblo desde el día que su corazón se ensoberbeció. Y aquí, ojo con eso. Y es por eso, señor Donald Trump, que no sé si algún día podré escuchar a una persona como yo y alguien le traduzca, tenga cuidado con la soberbia. Tenga cuidado con la soberbia. Usted cuenta con el favor de Dios. Y usted cuenta con el favor de Dios para hacer una misión. Yo no sé cualquiera que sea. Hay una iglesia orando por usted y yo lo sé. Y esto está pasando en Estados Unidos. Pero cuidado con la soberbia. Cuidado con ensoberbecerse y creer que esto viene de parte de usted. Porque Dios, así como lo ha tomado, puede también corregir a sus hijos. Y lo digo con mucho respeto. Mm, mm. Y también, señor Jair Bolsonaro. ¿Y por qué lo digo en español? Lo podría decir en inglés también. Pero lo digo en español, ¿por qué? Porque alguien tendrá que traspasar este mensaje y también entender el corazón de este mensaje. Señor Jair Bolsonaro, lo mismo. Mucha necesidad tenía Brasil de una persona que tuviera principios y valores claros. Y usted ha manifestado públicamente su fe, pero no caiga en la soberbia, no caiga en la altanería, no caiga en creer que usted ha provocado todo esto. Sea respetuoso, sea criterioso, sea humilde, porque Jesús tenía toda la autoridad, pero aún así fue humilde. Él era un león que era domesticado, que era capaz de ser humilde delante de cualquier persona. El ser humilde no le quita la fuerza, el ser humilde no le quita la autoridad, el ser humilde le da entereza y lo hace parecerse a lo que era el Hijo de Dios. Así que esas dos autoridades, por lo menos tengo esa palabra para ellos, esa palabra. Y bueno, para otros, usted dirá, y también oré por lo mismo, decía, ¿y qué pasa con los Chávez? O sea, con los seguidores de Chávez, ¿cierto? Este señor Maduro. ¿Qué pasa con Venezuela y Nicolás Maduro? Y Dios me decía, realmente, Nicolás Maduro no es el gobernante de Venezuela. Nicolás Maduro es solamente un títere. Nicolás Maduro simplemente ha sido utilizado. Es un Dios dado al narcotráfico, es un Dios dado a la corrupción, es un Dios dado a la mentira, el que realmente está gobernando Venezuela. Pero Dios realmente en breve responderá al clamor de ese pueblo, al clamor de millones y millones de personas que están clamando porque ese régimen sea sacado de un lado. Y por eso no es sobre Maduro ni contra Maduro, sino que es un Dios dado a la muerte, el que Dios va a confrontar. Y hará huir como rata a ese Dios dado a la revolución, porque Dios escucha el clamor de su pueblo y Dios respalda lo que sus hijos necesitan. Dios se cansó de esperar que viniera el rescate humano. Dios se cansó de esperar de que alguien se levantara, de que alguien con hidalguía pudiera interceder por un pueblo que sufre. Pero hoy día el Dios verdadero se levanta sobre un Dios dado, un semidios, un Dios dado a hacer cosas grandes, pero es un Dios dado que está destruyendo un pueblo. El verdadero Dios se levanta sobre ese Dios dado y va a ponerlo en su lugar y hará huir como ratas, ¿cierto?, delante de Dios y su verdadera disposición y previsión para ese lugar. Particularmente, cuando entrego palabras así, son palabras que Dios me habla en el secreto.
Y hay muchas que las digo particularmente a personas, pero hay otras que simplemente las hago públicas. Oro en el nombre de Jesús, porque estas palabras lleguen a su tierra, lleguen a su destino. Y oro en el nombre de Jesús por estas autoridades, Trump, Bolsonaro y por cuantos otros que están gobernando. Oro para que Dios pueda poner esta dirección nuevamente, esta dirección en la tierra. Y oro en el nombre de Jesús para que su iglesia aprendamos a respetar nuestras autoridades, pero también confrontar cuando vemos que ellos se apartan de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos todo el derecho de elegir nuestros gobernantes, pero nosotros como iglesia seguimos con la responsabilidad de interceder y confrontar cuando ellos están cayendo en pecado, cuando ellos se están alejando de los principios de Dios. No podemos decir a Dios, ay, ups, sorry, es que era mi gobernante. No es así. Necesitamos comprar la verdad y no venderla, dice la Biblia, para nosotros ser personas, ¿cierto? Que nos alineamos con Cristo y sus convicciones. Gracias, amigos. Nos estamos viendo. Dios les bendiga mucho. Gracias por tomarse ese tiempo. Dios les bendiga mucho a todos. Chao, chao.